Buenos días, este es un nuevo formato que estamos nosotros desarrollando aquí en Nueva Acrópolis. Es una conversación que vamos a tener con los instructores a nivel nacional. Y hoy estamos con la directora de la filial Pucallpa, Liliana Sarabia. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás allá en Pucallpa? Buenos días, Enzo. Acá muy bien en Pucallpa. Bueno, gozando del calor, como siempre. Liliana, escuchaba en uno de los podcasts que has grabado en Acrópolis Channel y de hecho aprovecho a todos para invitarlos a que se suscriban a esta plataforma que está muy interesante llamada Acrópolis Channel. Hablabas sobre las rectas palabras. Quisiera que nos cuentes acerca de cómo es que en la filosofía budista entendían las rectas palabras. Cuando hablamos de rectos pensamientos, para quienes no conocen, en el budismo existen 4 nobles verdades. Y dentro de estas 4 nobles verdades está el noble octuple sendero. 8 normas de vida que aconsejan que las personas podamos practicar. Y dentro de estas 8 normas de vida encontramos las rectas palabras. Las rectas palabras, como lo indica, es saber usar la palabra justa, adecuada, la palabra que necesariamente deberíamos utilizar buscando el bien de las otras personas, no solamente el nuestro. Es decir, muchas veces utilizamos palabras inadecuadas, producto del momento, de la circunstancia, y no sabemos medir las consecuencias que van a tener. Entonces, en el budismo, que es una filosofía que nos lleva a darle una mayor profundidad a nuestras vidas, nos enseña el valor que tienen las palabras para el ser humano. Podemos generar unión, como también podemos generar distanciamiento. Es decir, si sabemos comprender el valor que tienen las palabras en nuestras vidas, vamos a lograr esa suerte de tranquilidad, paz, que todos ansiamos, pero creo que sobre ello tendríamos que aprender todavía mucho más. Y es curioso porque cuando uno dice palabras, está relacionando a sonidos que uno emite para comunicarse con una persona, pero a veces también el silencio o la falta de palabras puede distanciar a las personas. Ayer, por ejemplo, un estudiante contaba que él saluda a las personas porque así le enseñaron y lo educaron desde pequeño. Pero hay vecinos o incluso compañeros de trabajo que no le devuelven el saludo, se quedan en silencio. Entonces, ¿también incluye estas rectas palabras para aquellas palabras que no pronunciamos? Sí, justo el ejemplo que mencionas es un ejemplo bastante común. Las personas que han tenido una educación en valores siempre tienen diríamos que es esta costumbre muy positiva de saludar. Pero cuando no se les responde el saludo, hay un sentimiento negativo que invade a la persona y se cuestiona si realmente debería continuar saludando como corresponde a todas las personas. Pero no es un tema, digo yo, de costumbre, es decir, me han enseñado a saludar y eso es lo que debo de hacer, pero cuando este saludo es entregado, dado de un modo natural, sin esperar nada a cambio, entonces el saludo tiene un propósito, ¿no? Saludamos porque es lo correcto, no porque yo espero que tú hagas lo mismo. Lo lógico es que lo haga, pero también se puede dar el caso por X circunstancia que no haya una respuesta a ese saludo. De manera que cuando lo tomamos de un modo personal, pensamos que hay algo que ha interferido esa comunicación, cuando a veces ni siquiera existe ese algo, simplemente es que las personas, por momentos, y más en esta época, donde vivimos en tanta ansiedad, apuro, el tiempo se hace cada vez más corto
Y a veces creen las personas que un saludo tal vez es una pérdida de tiempo. Aquí es donde podríamos detenernos un poquito. Porque en el budismo, una de las cosas que promueve permanentemente es la conducta ética. ¿Qué quiere decir? Que cuando el budismo nos explica la rectitud, y dentro de esta rectitud está la recta palabra, se refiere que las palabras son acciones. O sea, uno cree que actúa porque se mueve, hace algo físicamente, pero pensamos tal vez que las palabras se las lleva el viento, que las palabras se van a desvanecer y no va a pasar nada si es que digo la palabra correcta o no está correcta. Entonces, aquí la aclaración es que las palabras también son acciones. Y como acciones que son, también tienen una reacción. Es decir, las palabras que digo, y a lo mejor las digo con una intención oculta, ya es una acción. Y es muy posible que después yo reciba esa reacción a través de ya sea palabras o acciones de estas personas u otras personas. Pero eso yo no lo he medido o no me he dado cuenta. No me he dado cuenta de modo que puede ser que utilice las palabras adecuadas, pero no del modo consciente, es decir, las digo por costumbre, como es un saludo. Un saludo es algo que estamos acostumbrados casi en automático, pero no estamos pensando a quién estoy saludando. No estoy pensando en el aprecio que siento por esa persona. Y por último, si es no aprecio, pero siento respeto por esa persona que está frente a mí o cerca a mí. Si esas palabras van llevadas por un valor, por una idea, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora, si no responden mi saludo, podría yo ir al otro aspecto del budismo, la compasión. Es decir, yo puedo pensar que esa persona pues tiene alguna dificultad, algún problema, alguna situación que le ha impedido devolverle ese saludo. Y no lo tomo a mal, sino que me invade la comprensión. Eso creo que es algo que deberíamos rescatar del budismo, sin llegar a ser budistas, porque el budismo es una filosofía de la cual podemos aprender mucho en nuestra vida diaria, como es el uso correcto de las palabras, pero las palabras tienen que ir acompañadas del pensamiento. ¿Cómo pensamos? Si nuestros pensamientos son correctos, si nuestros pensamientos son adecuados, entonces las palabras irán acompañadas justamente de esos pensamientos. Creo que eso podríamos añadir a lo que acabas de comentar. A este estudiante le podríamos decir que él se concentre más en que esa acción de saludar sea consciente antes que en la respuesta que él pueda obtener de otras personas. Y yo también entendí algo en lo que nos contabas, que las palabras son acciones. Y si son acciones, esa acción tiene un origen, o podríamos decir, tiene una esencia y tiene una forma. En respecto a las palabras, nosotros nos tenemos que concentrar en la esencia de la palabra o también tenemos que buscar la forma adecuada para decir eso que nosotros queremos transmitir. Definitivamente, cuando uno estudia mucho más nuestro lenguaje y las raíces de las palabras, va a descubrir un universo maravilloso de significados, lo cual es bueno como parte de una investigación y de profundidad a el lenguaje. Pero más allá del significado, vamos a encontrar la esencia de las palabras, es decir, el origen de esas palabras que nosotros pronunciamos. Hace un momento yo te decía, pienso que detrás de las palabras hay pensamientos.
efectivamente. Pero, ¿qué sucede si mis pensamientos son agresivos, si mis pensamientos son pesimistas? Estoy criticando mentalmente en todo momento. Es lógico que mis palabras sean la expresión de mis pensamientos. Entonces, el problema no serían solo mis palabras, sino mi manera de pensar. Allí es donde podríamos entrar en otro aspecto del budismo, el recto pensamiento. La rectitud en nuestros pensamientos se refiere a que hay una autoobservación permanente. Pensar no solamente es liberar y liberar imágenes, ideas de una manera desordenada. La rectitud del pensamiento quiere decir que los seres humanos tenemos la capacidad de poder observar nuestros pensamientos. Quiero decir que de repente tú dices, oye, ¿en qué estoy pensando? ¿O por qué estoy pensando de esa manera? No debería pensar de ese modo. Llegar a ese punto significa desarrollar otra capacidad que todos los seres humanos tenemos, y es la capacidad de reflexionar. O sea, cuando reflexionamos, lo que estamos haciendo es observar nuestros pensamientos y generar una corrección, una dirección. De manera que cuando vamos nosotros ordenando nuestro pensamiento, generando una rectitud en ello, porque así como debo actuar bien, también debo pensar lo mejor posible, o sea, con la mayor rectitud. Entonces, las palabras que pronuncio, su esencia estaría ¿en qué? En la rectitud del pensamiento. De manera que cuando yo conteste a una persona, antes de contestar, reflexionaré. Y no es un proceso donde tenga yo que estar media hora pensando, sino que miraré a la persona y diré qué es la palabra más adecuada que debo decir en este momento en que te veo triste, en este momento en que necesitas una palabra de apoyo. ¿Qué palabra debo decir o qué palabras debo decir para poder unirme, acercarme a la verdad, no caer en la falsedad, en la mentira, en la hipocresía? Ese acompañar, o sea, no solo hablar, sino que el pensamiento acompaña las palabras, pero un pensamiento con rectitud hace que la palabra se convierta en la palabra justa, necesaria, que libere, que genere lazos, que permita hermandad, unión, no distanciamiento. Cuando utilizamos las palabras, pero llevadas por pensamientos negativos, entonces lo que hacemos es destruir, generar odio, rencilla, dolor, sufrimiento. Y pensamos que luego, con una disculpa, todo ya está subsanado. No pasó nada. Y eso no es cierto. Sí pasó. Hasta ahora voy entendiendo que las rectas palabras son el resultado de un pensamiento recto, que en este caso sería un pensamiento ordenado, un pensamiento educado. Sin embargo, a mí se me ocurría este caso. A veces nosotros viajamos en avión y de repente nos postergan el vuelo, cancelan el vuelo o nos dicen, mira, tu pasaje lo hemos pasado para mañana. Entonces, ¿cómo en esa situación en la que uno está fastidiado, enojado o colérico, puede expresar con rectas palabras ese pensar, ese sentir que tiene en ese instante, para no llegar a insultar o a herir al trabajador, que finalmente el trabajador es el que pone la cara ahí, pero él no es el responsable de las decisiones de los cambios de vuelo? Bueno, tu ejemplo, Enzo, creo que es un caso que a muchos nos ha pasado. Pero
es bueno el ejemplo para poder comprender la amplitud que tiene esta filosofía budista. Porque en el ejemplo que acabas de dar, hay otro aspecto de esta filosofía. Y es que al recto pensamiento le tenemos que añadir la recta atención. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué está sucediendo dentro de mí? En este caso, me postergan el vuelo, yo ya tengo planes, y lo primero que va a surgir de manera inmediata es mi fastidio, mal humor. Quisiera que con ese fastidio y mal humor las cosas se solucionaran, pero no va a suceder eso. Entonces, si estoy atento, entonces, ¿qué hago? Me observo, ¿no? Hay atención. Entonces, añadimos ahora a la recta atención el recto esfuerzo. Dos aspectos del budismo que también son muy interesantes. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy atento a ese cambio de estado de humor, yo llegué feliz al aeropuerto porque pronto subiría un avión y estaría en mi destino. Me voy de vacaciones. Claro, me voy de vacaciones, tengo todo planificado. Llego feliz al aeropuerto y de repente, en cuestión de minutos, todo cambió. Inmediatamente cambia el estado anímico y me pongo pues eufórico, molesto, todo está súper mal. Ok, recta atención. ¿Lograrás algo con ese cambio de humor? Pues no vas a lograr nada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener la capacidad de autodominio, autocontrol. Ese es el recto esfuerzo. Y ustedes dirán, o tú dirás, Enzo, o sea, no hago nada. No, justamente cuando uno pasa situaciones así, es cuando tiene que tener o hacer el esfuerzo de expresar su malestar con palabras adecuadas. No con insultos, no con improperios, no generando mayor dolor, porque tú no eres el único que sufre. Son todas las personas que van en ese avión. Compasión. Entonces, ante esto, tendríamos que aplicar nuevamente el recto pensamiento. ¿Qué solución le voy a dar? En una situación de nuestra vida cotidiana, nosotros no solamente necesitamos rectas palabras, sino rectos pensamientos, recta atención y recto esfuerzo. Mira que ya casi completamos los 8 principios del noble óctuple sendero, solamente para ver cómo actuar bien ante una molestia en una postergación de vuelo. Pero bueno, entonces, ¿qué se requiere para que nosotros podamos cultivar estos rectos pensamientos? Por ejemplo, se requiere que nosotros estudiemos, leamos y tengamos un amplio bagaje y un amplio léxico, tengamos un amplio léxico y un amplio vocabulario, o hay otro ejercicio que tengamos que hacer para cultivar rectas palabras. Claro, el que menos pensaría de ese modo, ¿no? Porque como estamos citando la filosofía budista, entonces lo primero que diríamos, bueno, tengo que comprarme un libro sobre el budismo y ahí voy a poder comprender mejor todo lo que se está conversando hoy día. Pero yo les digo algo, cuando uno aprende o se acerca a los conocimientos filosóficos, va descubriendo estas enseñanzas tan simples, tan claras y tan prácticas. ¿Con esto qué quiero decir? Que el ser humano hoy día tiene una necesidad inmediata. Vive bajo un torbellino permanente y necesita de enseñanzas simples, prácticas,
fáciles de entender. Por eso lo estamos explicando de este modo, Enzo, para que se entienda que cuando uno aprende filosofía, porque esto que estamos explicando es parte de estudios de filosofía, ¿no?, que hacemos en Nueva Acrópolis, se pueda comprender que cuando uno ingresa en este mundo, hay un cambio sorprendente en nosotros. Hay un cambio sorprendente, ¿por qué? Porque por fin entiendes la necesidad, no solamente para tu vida, sino para tu entorno, de decir la palabra justa. Pero también nos encontramos con otra situación, Enzo, y es que a veces no tenemos nada que decir. Y eso nos da miedo. Le tenemos un horror al vacío. Y hoy día las palabras son utilizadas de un modo desmedido. Se habla por hablar. Se tiene miedo al vacío. Me quedo en silencio. ¿Por qué no ha sido la reunión? Es que yo no sé qué decir. Me quedo callado y todo el mundo me mira. Pensamos que siempre tenemos que estar hablando para que, hagamos un círculo, ¿no?, a nuestro alrededor. Pero la palabra justa, la palabra correcta, la palabra necesaria es algo que debemos utilizar no para llamar la atención, sino para aprender a ser nosotros mismos, auténticos, reales, no superficiales, porque hablar por hablar es una demostración que hay un vacío en tu interior. Es como si hubiese un eco permanente. Pero cuando hablas lo que debes hablar, en el momento que debes hablar, cuando callas, cuando tienes que callar, eso hace que seas diferente. Y yo creo que en esa época no debemos tener miedo a ser diferentes, a ser auténticos. Ser diferente no significa ser desechado, sino más bien ser diferente quiere decir que podemos ser diferentes, que podemos ser la persona que da el ejemplo y demostrar que este conocimiento filosófico nos hace más fuertes, más reales. Es lo que te podría decir. Qué bueno, Liliana. Mira que en este corto tiempo hemos aprendido muchas ideas importantes acerca del budismo. Yo estoy seguro que ahora la gente que nos ve o que nos escuche por las diferentes redes se va a quedar impactado con esto y va a querer buscarnos y querer seguir aprendiendo y profundizando más. Porque con lo último que nos dices, ¿no?, si cada uno de nosotros practica esta palabra justa, va a aprender a hablar cuando es necesario, callar cuando es necesario y decir lo que se tiene que decir. Y eso creo que va a ayudar a que mejoren también nuestras relaciones con los demás seres humanos.